Hola, hola, muy buenos días, mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga a cada uno de ustedes. Así como decía el himno, hoy vamos a hablar acerca del temor. El temor es un enemigo que nos impide a nosotros avanzar, ¿cierto? Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, aunque no deberíamos temer avanzar, en muchas ocasiones este pequeño gigante nos impide hacer la voluntad de Dios. Y quiero hablar y compartir esta meditación con ustedes. Precisamente esta semana venía meditando en eso, ¿sí? En por qué. ¿Por qué tememos? ¿Por qué si de nuestro lado tenemos aquel que es poderoso en batalla, pero aún así a veces nos cuesta avanzar? Temor al fracaso, titula la meditación. Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ojalá mantuviésemos esta promesa constantemente en nuestras mentes para que cuando el temor nos sobrecoja, podamos traspasar esas tinieblas y permitir que sea la fe la que nos ayude a avanzar conforme a la voluntad de Dios. En Proverbios 29:25 nos dice la palabra de Dios, el temor del hombre pondrá trampas, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mira qué hermosa promesa, hermanos. Mientras que el temor al hombre pone trampas, dice que el que confía en Jehová será exaltado. Y en Proverbios 10:4 nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y aquí no quiero que lo tomemos solamente en el ámbito económico, sino en todos los ámbitos, hermanos. Si nosotros queremos crecer, ¿sí? A la plena estatura de Cristo Jesús, si queremos crecer como personas, si queremos que nuestras facultades crezcan, debemos que ser diligentes, porque dice que la mano del negligente empobrecerá, pero es la de los diligentes la que enriquece. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermanos. El tiempo que nos resta es corto. No sabemos cuándo vendrá nuestro Salvador, pero sabemos que muy pronto, hermanos. Y el tiempo se está agotando. No solamente para nosotros, sino aún para muchas almas que aún no conocen de este mensaje. Y por eso nos dicen que debemos andar diligentemente como sabios y no como necios. Hay que poner diligencia, hermanos, en todas las cosas que nos emprendamos a hacer, tanto en las cosas seculares como en las cosas espirituales. Pedirle al Padre Celestial que nos ayude a dejar a un lado el temor y que nos ayude a avanzar diligentemente en la obra en la cual Él nos ha encomendado. Desafortunadamente, hay veces que los hijos del reino somos tan temerosos, nos limitamos tanto, hermano, y la vez pasada yo me ponía a meditar y yo decía, hay veces que cuando estábamos en el mundo éramos más atrevidos a hacer las cosas, pero muchas veces ahora que decimos creer en Dios, nos limitamos a avanzar, nos hemos pasmado, ¿sí? Nos hemos vuelto temerosos, negligentes, cobardes, cuando no debería ser así. Anteriormente, cuando estábamos en el mundo, éramos más atrevidos y esperábamos las consecuencias, no importa. Nos aventurábamos a alcanzar lo que queríamos. Pero ¿por qué no tenemos esta misma resolución con las cosas espirituales, hermanos? ¿Por qué nos da miedo avanzar? Miremos el caso del siervo inútil. La parábola no la voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero ahí nos habla de que este hombre recibió un talento, y dice que este hombre tuvo miedo y fue y escondió ese talento. Ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros el tener miedo, nos va a justificar en el día de mañana delante de la presencia de Dios? Padre, tuve miedo a avanzar y entonces me escondí, no utilicé ese talento, esa capacidad que tú me diste, porque tuve miedo. ¿Será que Dios me va a justificar? Claro que no, porque no creímos en sus promesas. Recuerde que es la fe la que finalmente nos dará salvación, pero si nosotros no le creemos a Dios, no vamos a poder llegar hasta la patria celestial.
Y finalmente vimos que el final de este siervo es que ese único talento que tenía se le quitó. Ahora, si nosotros tenemos un único talento y no lo ponemos en el banco para que sea multiplicado, finalmente ese talento se va a adormecer y se va a quitar, hermanos. Y el resultado final es que dice, este siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. No va a ser justificado por su amo. Ahora, hay en Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Dice, pero los cobardes, bueno, y nombra otro tipo de pecados, incrédulos. Mire, cobardes e incrédulos, hermano. La cobardía es signo de incredulidad. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pareciera ser dura esta sentencia. Decir, pero por miedo me voy a condenar. Claro que sí, hermano, porque no le hemos creído a Dios. Y recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Pidámosle al Padre Celestial, hermano, no sé de quién sea el caso, ¿sí? O sea, yo lo hablo en lo personal, yo sé que a mí me falta mucha resolución y por eso yo creo que quise compartir esto, no porque sea, no porque sea mi experiencia, sino porque la necesito realmente. Y le pido al Padre Celestial que después de esto, el Padre Celestial me ayude a tomar decisiones firmes en favor de Él y que nos ayude a todos, hermanos, que no nos limitemos. Mira la diferencia entre los hijos del reino y los hijos de este siglo. Hay otra parábola que tampoco la vamos a leer, pero yo creo que ustedes la recuerdan, y es el mayordomo infiel. ¿Recuerdan la parábola del mayordomo infiel? Donde decía que a la final él actuó astutamente. Y dice que este amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de este siglo son más sagaces, más prudentes con el trato con sus semejantes. ¿Por qué? Porque ellos necesitan algo. Y ellos se empeñan en poner todo su tiempo, su interés, su dedicación, sus capacidades a conseguir ese algo que necesitan. Y lo consiguen. Yo quedé impresionada y la vez pasada hablaba con una hermana y decía, tremendo porque los hijos de o las personas de este mundo se empeñan a conseguir algo y sobre todo que ellos ponen su confianza en sí mismos y lo consiguen. ¿Cuánto más nosotros que decimos ser hijos de Dios y tener de nuestro lado a nuestro Salvador, no conseguiríamos mejores resultados que quizás los hijos del mundo? El problema está en que somos nosotros los que no nos atrevemos a avanzar. Desafortunadamente el temor es como un defecto que nosotros los seres humanos tenemos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a nosotros nos da miedo el fracaso. A nosotros nos da miedo las consecuencias de lo que eso puede traer. Y desafortunadamente muchas veces nosotros no nos enfocamos tanto en los resultados que traerán eso que vamos a hacer, en los buenos resultados, sino en las consecuencias o en los obstáculos, en las dificultades. Miremos que cuando en el llamado de Moisés, eso está en Éxodo 4, Moisés no quería aceptar ese llamado que le hacía el Salvador. Dice la sierva del Eterno en el libro Patriarcas y Profetas, pero Moisés insistió en que se escogiera a una persona más competente. Estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez, pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba su falta de confianza en Dios. Entrañaba un temor de que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual lo había llamado, o que había cometido un error en la selección del hombre. Este era el pensamiento de Moisés. Dice que inicialmente él tenía, era por su timidez, por su humildad y su timidez, pero una vez que el Padre Celestial empezó a insistirle y asegurarle de que él iría con él y que Moisés no quería tomar este cargo, dice que era
una falta de confianza en Dios. Dice que entrañaba un temor de que Dios no tuviera la capacidad para prepararlo para la gran obra. Si Moisés no hubiese aceptado finalmente este llamado, miremos que fue difícil, realmente fue muy difícil, o sea, es uno de los hombres que yo más admiro en la Biblia. Sin embargo, veamos en la posición en la que está ahorita, para la gloria de Dios. Fue privilegiado, mucha responsabilidad, sí, pero tuvo el privilegio aquí en la tierra de vivir prácticamente delante de la presencia del ángel de Jehová, y ahora se encuentra delante del Padre y de su Hijo. Mira que esta mujer que admiramos tanto por sus escritos y por su consagración, pero ella también tuvo temor cuando el Padre Celestial la llamó a viajar. Dice, al salir de esta visión me sentí sumamente conturbada porque en ella se me señalaba mi deber de ir entre la gente a presentar la verdad. Estaba yo tan delicada de salud, todavía tenía problemas de salud. Miren, muchos de nosotros ni siquiera problemas de salud tenemos. Que siempre me aquejaban sufrimientos corporales y según las apariencias no prometía vivir mucho tiempo. Contaba a la sazón 17 años, o sea, era jovencita. Era menuda y endeble, sin trato social, o sea que era tímida, dice, y naturalmente tan tímida y apocada que me era muy penoso encontrarme entre personas desconocidas. Durante algunos días y más aún por la noche, rogué a Dios que me quitase de encima aquella carga y la transfiriese a alguien más capaz de sobrellevarla. Pero no se alteró en mí la conciencia del deber y continuamente resonaba en mis oídos las palabras del ángel: comunica a los demás lo que te he revelado. Pero me parecía imposible llevar a cabo la labor que se me encargaba, pues tenía miedo de fracasar con toda seguridad en cuanto lo intentase. Las pruebas que la acompañaban me parecían superiores a mis fuerzas. ¿Cómo podría yo, tan jovencita, ir de un sitio a otro para declarar a la gente las santas verdades de Dios? Tan solo de pensarlo me estremecía de terror. ¿En cuántas ocasiones hemos sentido que tenemos que hacer algo y hemos sentido este temor, hermano? Yo lo he experimentado y mi experiencia ha sido de las dos formas. En algún momento he avanzado, en las otras me he limitado, ¿sí? Pero el Padre Celestial, veamos que la palabra de Dios aún dice que Él escogió a lo vil y despreciable del mundo, a lo más débil. ¿Por qué? Para que la alabanza no sea para el hombre, sino para Dios. Por eso es que Dios finalmente escoge a personas que son así, más tímidas, más opacadas, para que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado. Avanzad y dejad los resultados en manos de Dios. Dios nos dice avance. Nunca nos va a decir que retrocedamos. Siempre nos va a mandar a avanzar. Y acá también quiero tocar rápidamente dos ejemplos. Y es que, hermanos, nosotros cuando oramos debemos aprender a andar conforme a esa oración. Dios la contestará, claro que sí. Pero dice la palabra de Dios, no solamente pedid, sino buscad, ¿cierto? Buscad y hallaréis. Una vez que nosotros hemos orado para pedirle algo al Padre Celestial, debemos andar conforme a esa oración. Y miremos que así fue el caso de Esther. Esther dijo, si perezco, que perezca. Si Esther solamente se hubiera limitado a orar y a esperar que Dios hiciera todo por ella, finalmente el pueblo de Dios hubiese sido destruido o quizás el Padre Celestial hubiera tenido que utilizar otro medio para poderlo salvar. Pero ella tuvo el privilegio de ser usada por el Señor. ¿Por qué? Porque le creyó a Él y finalmente dijo, si perezco, que perezca. Ella avanzó y dejó los resultados en manos del Señor. Igualmente Nehemías, el copero del rey, dice que él estaba muy triste y que cuando el rey le preguntó por qué su semblante estaba así cuando él nunca mantenía así, dice que él sintió gran temor, pero en ese mismo momento, ahí donde estaba, elevó una oración al cielo y le pidió al rey que lo dejara ir a su ciudad porque él quería restaurar los muros de Jerusalén. Y finalmente vimos que el Padre Celestial también atendió a este pedido, pero él tuvo que hacer algo, él no tuvo que esperar a que el rey se lo dijera por él. Él tuvo que pedirlo, ¿sí? Entonces ahí vemos dos ejemplos de que nosotros debemos aprender a andar conforme a la oración. Ahora, dice la sierva del Eterno
hombres de acción. La causa de Dios necesita hombres que puedan ver con rapidez y obrar instantáneamente y con poder en el momento debido. Si aguardáis para medir toda dificultad y pesar, toda perplejidad que encontréis, haréis poco. Tendréis a cada paso obstáculos y dificultades que arrostrar. Y con propósito firme debéis decidir vencerlos. Mire, ¿qué? Con propósito firme debéis decidir vencerlo. Es una decisión, hermano. Esto no consiste en nada más sino en nosotros. ¿Sí? La fuerza de voluntad, el decidir que vencerlos. O de lo contrario, ellos os vencerán a vosotros. Debemos que dejar de medir toda dificultad y pesar, toda perplejidad, porque entonces no vamos a hacer nada o poco vamos a hacer. Dirección temeraria es dirección débil. Es más excusable, mira, me llamó mucho la atención esto, hermanos, es más excusable tomar a veces una decisión equivocada que estar de continuo en una posición vacilante. Hay veces que pensamos que todas las decisiones que vayamos a tomar tienen que ser correctas, pero hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros, las mayores lecciones que hemos recibido y mayores enseñanzas ha sido cuando nos hemos equivocado. Hay un dicho muy popular que dice que perder por aprender no es perder. Es preferible tomar de vez en cuando una decisión equivocada que estar continuamente en una posición vacilante. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? Pero si esto, dejemos de poner esas cosas, esas vacilaciones y avancemos por fe, siempre cuando no se salga obviamente dentro de los parámetros de Dios. Desde que no estemos pasando por alto la ley de Dios, avancemos por fe. Dice, inclinados a ratos en una dirección y luego en la otra. Ocasionan más perplejidad y abatimiento, la vacilación y la duda que el obrar a veces con demasiada premura. Y así es, hermano, se lo digo por experiencia propia. Hay veces que eso lo consume a uno porque uno quiere hacer algo, pero empieza uno a ponerle peros y no termina haciendo nada y después le queda a uno el cargo de conciencia porque no lo hizo. Dice, nadie que esté relacionado con la sagrada obra de Dios puede permanecer en el campo neutral. Si un hombre, hasta que esté seguro de que no perderá nada, está vacilante, indeciso, inestable, revela que es un hombre a quien Dios no puede usar. ¿Cuánto de nosotros queremos ser utilizados por el Señor? Amén. Yo quiero ser utilizada por el Señor. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que necesitamos quitar de nosotros ese espíritu vacilante, indeciso e inestable. Porque si no, Dios no nos podrá utilizar, hermano. Dice, los hombres que debieran ser tan leales como la brújula al polo, en toda emergencia han llegado a ser ineficientes por sus esfuerzos de protegerse de la censura y por evadir las responsabilidades por temor al fracaso. Los hombres de intelectos gigantescos son apenas bebés en la disciplina porque son cobardes con respecto a tomar y llevar cargas que debieran llevar. Descuidan el llegar a ser eficientes. Dice que por protegernos ¿de qué? De la censura y por evadir las responsabilidades por temor al fracaso. Acordémonos que el temor, el miedo, no nos va a justificar delante del Señor. Antes, como decía el himno, no nos dé temor sufrir por Cristo, sufrir censura. De hecho, los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar por todo esto, hermano. La vida cristiana es más que lo que muchos creen. No consiste enteramente en amabilidad, paciencia, mansedumbre y bondad. Estas gracias son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es una senda estrecha de abnegación. El entrar en esta senda y seguir en medio de dificultades y desalientos requiere hombres que no sean débiles. Pidámosle al Padre Celestial que nos dé fortaleza de carácter para poder entrar en su obra, que nos dé valor, que nos dé fuerza, energía y sobre todo perseverancia, porque hay veces que eso es lo que más nos falta, hermano, perseverar aun cuando no veamos unos resultados inmediatos, perseverar aun cuando el desaliento nos acoja, cuando el abatimiento se apodere de nosotros, seguir perseverando, hermano, no es fácil. Pero Cristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Muchos de los que están calificados para hacer una obra excelente hacen poco porque solo intentan poco. Millares son los que pasan por la vida como si no tuviesen ningún gran objeto por el cual vivir, ninguna elevada norma que alcanzar. Una razón de ello es la baja estima en que se tienen. Cristo pagó un precio infinito por nosotros y desea que nos valoremos de acuerdo con el precio que Él pagó. Pidámosle al Padre Celestial que nos ayude, si es falta de estima propia, que nos ayude a realmente poder aceptar ese precio que Él nos dio. Porque dice que muchos están realmente calificados, pero intentan poco, se sienten incapacitados. Y amén, es bueno sentir que realmente no es nuestra propia fuerza, pero debemos reconocer y no podemos ignorar, hermanos, que a cada uno se nos han entregado talentos que pueden ser utilizados para la obra del Señor. El mejor ejemplo, yo siempre pongo al Salvador porque Él es nuestro ejemplo en todo. Y dice, durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado y por lo tanto intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que se tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo me ponía a meditar y decía, si nosotros no estamos capacitados ahora que estamos en tiempos más favorables, que tenemos la libertad de conciencia, que quizás algunas personas están prestas a escuchar, porque aún el Espíritu del Señor se mueve en medio de la tierra para trabajar en favor de las demás personas, para trabajar para Dios, para tomar decisiones así firmes. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo nos va a poder utilizar el Salvador cuando venga el fuerte pregón? Él no va a hacer una obra así de la noche a la mañana. Él necesita que nosotros nos preparemos desde ahora, hermanos. Él nos está preparando, pero si nosotros no aprovechamos ahorita que el día dura, vendrá la noche y ya no podremos obrar. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 9 que no se nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino que participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí no se nos está diciendo que si vamos a trabajar no vamos a encontrarnos con dificultades, porque el Salvador fue muy sincero con nosotros y nos dijo que íbamos a ser afligidos, que muchos no nos iban a aceptar, que nos iban quizás a cerrar las puertas, pero dice, sufre, participa, dice, de las aflicciones por el Evangelio. Ese es el llamado, hermanos, a no limitarnos y pedirle al Padre Celestial que nos ayude a quitar ese espíritu de cobardía y que nos dé ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y ya para terminar, hermanos, quiero dejarles esta promesa, y es que necesitamos enamorarnos de nuestro Dios para poder avanzar. Si nosotros no amamos a nuestro Dios, no vamos a avanzar, porque dice en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos enamorarnos de nuestro Padre Celestial y de su amado Hijo para que no nos importe qué sacrificios tengamos que hacer por Él. Porque recuerden que fue ese amor lo que finalmente sostuvo al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y es ese mismo amor que Él nos pide a nosotros para que trabajemos en favor de los demás. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta meditación. Y bueno,
Realmente la invitación es a que dejemos el temor a un lado y que avancemos por fe. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará.